Muy buen día, bienvenidos una vez más. El universo es tan extenso que existe prácticamente un 99.9% de cosas que no conocemos de él. El llegar a pensar que somos la única especie inteligente en él sería bastante egoísta y muy probablemente falso. La siguiente historia nos la proporciona alguien que prefirió permanecer anónimo. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Saludos a toda la comunidad de historias y relatos en el umbral de la noche. Hace ya algún tiempo de que pasó esta situación y que no me había atrevido a compartir por cuestiones personales. Lo que les voy a contar me sucedió en un viaje que hice con mi pareja en un pueblo mágico, uno de los más famosos del estado de Jalisco hace 5 años atrás. El lugar es conocido principalmente por la bebida que ahí se elabora y por un lugar que denominan Los Cantaritos. Aquel día salimos de la ciudad por la mañana con el objetivo de acampar en uno de los terrenos de uno de los familiares de mi novia. Sin embargo, en el transcurso del día pasamos un rato paseando por el pueblo y aunque no era la primera vez que lo visitábamos, no estaba de más caminar un rato por la plaza. Si no lo han hecho, se los recomiendo que lo hagan. Después de caminar acudimos al lugar del convivio con los familiares de mi novia. Ese día estábamos festejando el cumpleaños de uno de sus tíos. Pasamos un rato comiendo y platicando con toda la familia. El tiempo se pasó relativamente rápido y para aproximadamente las 7 de la tarde salimos rumbo al terreno de la familia donde pasaríamos la noche acampando ahí, solamente ella y yo. El lugar estaba a unos 3 o 4 kilómetros en uno de los cerros de los alrededores, casi llegando a la cima del mismo. Al llegar empezamos con el acomodo de la tienda de campaña y los arreglos para una fogata. Estábamos terminando como a eso de las 8 de la noche y el sol ya había empezado a ocultarse. Con la altura a la que estábamos y el paisaje lleno de plantíos agaveros, la vista era realmente hermosa. A pesar de que estábamos por llegar a fechas de finales de octubre, el clima estaba bastante fresco, pero hasta cierto punto agradable. De vez en cuando unas ligeras brisas recorrían el lugar mostrando una ola de polvo que recorría todos los campos de manera uniforme. Estuvimos un rato escuchando algo de música, charlando sobre nuestra semana de trabajo y algunos planes a futuro. El tiempo se nos pasó bastante rápido. Cuando nos dimos cuenta ya eran las 11 de la noche y todo estaba oscuro. Al horizonte apenas se divisaban algunas zonas iluminadas cercanas al pueblo y a la carretera, que de vez en cuando mostraba algunos puntos que desaparecían con luz mientras se desplazaban. Para ese entonces, el ambiente se había vuelto más frío y se podía sentir que nos estábamos acercando al invierno. El cielo estaba completamente despejado, dejando una gran cantidad de estrellas que hubiera sido imposible divisar con las luces de la ciudad. Contemplamos el cielo por un rato mientras seguíamos con la plática. Todo parecía ir con normalidad hasta que repentinamente una fuerte ráfaga de viento nos tomó por sorpresa. El viento era cálido y extrañamente distinto a lo que habíamos estado viviendo durante toda la noche. A pesar de que esta ráfaga de aire era cálida, a mi novia y a mí nos provocó un escalofrío, un sentimiento de inquietud tan fuerte que nos hizo que se erizaran los vellos del cuerpo, al mismo tiempo que la llama de la fogata por poco se apagaba. Volteamos alrededor para averiguar de dónde podía haber venido aquella extraña ráfaga, pero los alrededores del lugar todo seguía sereno y sin ningún movimiento aparente.
Tomé la linterna para alumbrar a los alrededores, pero no veía nada fuera de lo ordinario. Volví a la fogata con mi novia, pero de alguna manera ya no estábamos tranquilos. Volteamos al cielo y las estrellas brillaban con gran esplendor. Hasta cierto punto era una imagen tranquilizante, que por un momento nos olvidamos de lo que había estado pasando un instante atrás. Por lo menos hasta que notamos una de las luces en el cielo que era mucho más brillante que las demás, por lo que de inmediato captó nuestra atención. Como que se está moviendo, ¿no?, preguntó mi novia con tono de incertidumbre. No creo. Se ha de ver así porque está más brillante que las demás. Le respondí con cierto nivel de seguridad en lo que decía. No, fíjate bien, sí se está moviendo. Presté algo de mayor atención y efectivamente el punto blanco del cielo se podía observar moviéndose lentamente, al menos en comparación con los demás. De repente el movimiento dejó de ser tan imperceptible y cambió drásticamente de dirección. ¿Sí estás viendo lo mismo que yo?, le pregunté a mi novia. Sí, se está moviendo muy rápido para el otro lado. La bola de luz empezó a incrementar el tamaño y velocidad con la que se movía. Superaba la de un avión que normalmente se vería cruzando el cielo, al menos desde la perspectiva que teníamos en comparación con los otros aviones que ya habían pasado sobre nosotros. A diferencia de estos, esta pequeña luz no estaba parpadeando como lo hacían las luces de los aviones. Solamente brillaba cada vez más intensamente mientras seguía desplazándose. Sorpresivamente detrás de nosotros una ráfaga de viento cálido nuevamente nos envolvió, esta vez acompañada de un sonido agudo y punzante que penetraba en los oídos, provocando que por un momento se perdiera el equilibrio. A unos 100 metros de nosotros, una figura de por lo menos 3 o 4 metros de alto y unos 15 o 20 de largo se había posado sobre la cima del cerro. Era algo que no había visto antes en mi vida. Parecía algún tipo de vehículo con una figura similar a un auto deportivo, pero con el tamaño de un autobús de pasajeros o mucho más grande. Era bastante extraño que pudiera haber algo tan grande con ese tipo de diseño en un área tan escarpada como lo era la cima de aquel cerro, más sin que lo hubiéramos escuchado mientras subía, ya que no estábamos tan lejos de la brecha por donde circulaban todos los vehículos. De nuevo un escalofrío me recorrió por el cuerpo y un sudor frío me empezó a fluir por la frente. La intranquilidad se apoderó de mí. Era un sentimiento entre desesperación, miedo e incertidumbre que no había sentido jamás. Mi novia me tomó de la mano y la apretó fuertemente sin decir una sola palabra. Me estaba haciendo saber que estaba igualmente intranquila como yo. No perdíamos de vista aquella figura en la cima del cerro, cuando repentinamente ésta se iluminó completamente, alumbrando gran parte de las parcelas y momentáneamente haciéndonos perder la visibilidad. Al menos por unos pocos segundos no podía ver nada. Y nuevamente la brisa cálida nos envolvió, proveniente exactamente de la figura que aquel extraño objeto formaba con la luz y las sombras. Me empecé a tallar los ojos para tratar de recobrar la visibilidad. Poco a poco iba distinguiendo las sombras, y en la cima de la colina, la extraña figura brillaba con una intensidad menor al destello que nos había deslumbrado unos segundos atrás. El color de aquella luz era el mismo que se percibía en el cielo con la estrella que habíamos visto unos minutos atrás. Curiosamente, una nube de polvo se percibía debajo de aquel extraño objeto. De alguna manera, aquel gigantesco vehículo parecía estar ejerciendo cierta fuerza de viento debajo de él para levantarse del suelo. Traté de tomar mi celular para tomar una fotografía de lo que sea que fuera aquella extraña figura que emitía su propia fuente de luz, pero el celular no funcionaba. Por más que intentaba, no podía desbloquearle. La pantalla estaba encendida, pero no detectaba los movimientos de mis manos sobre la pantalla. Trataba de no perder de vista aquella figura luminosa, y el zumbido punzante sonaba en mi oído.
Me estaba mareando y mi novia igualmente se cubría los oídos, pero la onda sonora penetraba igualmente lastimándonos. De repente el zumbido se incrementó, haciendo prácticamente imposible permanecer de pie. El dolor y desequilibrio que aquel sonido estaba provocando era bastante desesperante. De repente vi cómo lo que parecía ser una sombra humanoide se acercaba a la figura que flotaba por lo menos 1 metro del suelo. Era una figura de casi 2 metros de altura, delgado, solamente se podía percibir su silueta. Hacía un contraste bastante notorio con la intensidad de la luz que aquella cosa emitía. Se captaba solamente un color negruzco. Al prestar mayor atención, noté que no era solamente una figura, sino un grupo de por lo menos 5 siluetas humanoides más que se movían alrededor de la figura que flotaba en el aire. Todas con piernas largas y brazos tan largos que les llegaban por lo menos a la altura de las rodillas. Por el haz de luz que deslumbraba en el lugar solamente se percibían las sombras, pero aquella figura era bastante notoria. El dolor y desorientación que provocaba el zumbido eran tan intensos que el tiempo parecía estar transcurriendo muy lentamente. En todo aquello no había transcurrido más de 1 o 2 minutos, pero se sentía como si lleváramos ahí más de 1 hora. El zumbido resonó nuevamente, esta vez con mayor intensidad, y la luz se convirtió en un flash que brilló con tanta intensidad que nos volvió a dejar sin visibilidad. Esta vez una ráfaga de viento 3 o 4 veces más fuerte que las anteriores lanzó una nube de tierra y roca sobre nosotros. Todo era oscuridad. El zumbido resonaba en nuestros oídos, pero cada vez más tolerable. Mi vista se sentía borrosa y podía ver a mi novia que igualmente poco a poco empezaba a recuperar el sentido. La fogata se había apagado con la nube de polvo y piedras que se habían arrancado por aquella ráfaga de viento en el lugar. Solamente una gran nube de humo estaba elevándose. Me incorporé poco a poco y en la cima del cerro donde estuviera hacía unos instantes la figura más grande que un autobús que flotaba a unos metros del suelo se encontraba completamente en penumbra, sin señales de que aquella cosa pudiera haber estado ahí. Tardé unos segundos en poder permanecer de pie sin estarme tambaleando. Podía sentir que la cabeza me daba vuelta y las vibraciones del zumbido seguían retumbando en mis ojos. Poco a poco el tono se iba reduciendo, volviéndose cada vez más chillante, permaneciendo en el fondo del oído, como cuando acudes a un concierto o fiesta y te colocas demasiado cerca de los altavoces. Volteé hacia la cima del cielo. Pude ver como un par de puntos más grandes y brillantes que los demás se empezaban a perder en el firmamento velozmente, dejando en su camino una estela luminosa y brillante cual cometa al atravesar el espacio. De inmediato fui con mi novia. Subimos a la camioneta. No nos preocupó dejar las cosas ahí. De alguna manera sabíamos que no importaría. Traté de encender la camioneta que al principio no quería arrancar. Era como si la batería o la marcha hubieran quedado pegadas. Después de algunos intentos, por fin arrancó. Cada vez era menor el sonido que se escuchaba en los oídos, pero sin duda permanecía la sensación ahí. Mi vista era algo borrosa, pero despacio empezamos a salir hacia el camino de regreso al pueblo. Al llegar a la casa, los papás de mi novia estaban ahí. Nos preguntaron por qué habíamos vuelto tan pronto, si sobre todo la intención era haber estado acampando. Nos veíamos desorientados, como si de alguna manera hubiéramos estado bebiendo en exceso, por lo que nos dijeron que si habían estado buenas las botellas. Mi novia y yo nos volteamos a ver el uno al otro y caminamos hacia el cuarto de ella para recostarnos. Tan pronto como llegamos a la cama, caímos dormidos. A la mañana siguiente despertamos sorpresivamente bastante descansados. Ninguno podíamos recordar lo que habíamos soñado. Sin embargo, la experiencia que vivimos la noche atrás en el cerro seguía fresca en nuestras mentes. Lo hablamos por un rato y llegamos a la conclusión de que ambos habíamos visto lo mismo.
Un objeto que parecía un auto deportivo, pero con el tamaño de un autobús de pasajeros, que curiosamente se iluminó y flotó, y que después un grupo de sombras humanoides habían salido o subido en él. Justo después de eso, el zumbido nos desorientó y ellos desaparecieron en la oscuridad del cielo. Tratamos de platicarlo con sus papás, nos tomaron por locos, sobre todo por el estado inconveniente en el que habíamos llegado la noche anterior. Por un tiempo preferimos no hablar de lo sucedido por temor a que nos tomaran por unos locos. Al final de cuentas decidimos compartir nuestra historia con ustedes, por la forma y el tamaño de aquel objeto que no nos explicamos cómo podría moverse tan rápido sin hacer más que un zumbido abrumador. Tenemos una idea de lo que pudiera haber sido, y sobre todo, sobre lo que aquellas figuras podrían haber representado al salir o subir a aquella cosa. Al final de cuentas, serán ustedes los que tomen sus propias conclusiones. Ojalá alguien más hubiera estado ahí aquella noche, o por lo menos en aquel punto cercano al cerro, para que pudiera corroborar nuestra historia. Muchas gracias por escuchar. Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante perturbadora por la que llegaron a pasar este par de personas. Existen diversos puntos en todo el país donde se habla que la atracción y magnetismo hacia este tipo de situaciones es mayor en comparación a los de otros lugares. No podemos confirmar o descartar qué fue lo que vieron a ciencia cierta estas personas, pero simplemente no podemos cerrarnos, pues el universo es un espacio tan vasto que sería egoísta pensar que somos la única raza inteligente en ella. Si has pasado por una situación similar, te invito a que nos lo hagas saber en los comentarios. Igualmente en la descripción encontrarás nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Especialmente si eres de los que nos escucha en Spotify, te invito a que nos sigas y apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo. Te invito a que nos hagas llegar tus sugerencias e historias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias que nos hacen llegar son consideradas para nuestros futuros relatos. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.